¿Qué tal, amigos y amigas del Cuartel del Metal? Mi nombre es Lucas Barrionuevo, los saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando aquí en el sitio número uno de metal en Latinoamérica una nueva entrevista, esta vez con un ícono del metal latinoamericano, ¿sí? Que tiene base, tiene residencia en Chile, si bien viaja durante todo el año, pero bueno, puntualmente es un ícono, como les decía recién, del metal latinoamericano. Estamos hablando del señor Anton Reinsneger, vocalista y guitarrista de la banda legendaria Criminal. ¿Cómo estás, Anton? ¿Todo bien? Muy bien, Lucas, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, todo tranquilo, por suerte. Aquí, ansiosos por preguntarte. Mirá, a la hora de hacer las preguntas para vos, se me vinieron a la cabeza un montón de cosas porque has sido parte de mi vida, parte de mi infancia. Yo tengo 42 años y bueno, he crecido con los primeros discos de Criminal, han sido referentes, como lo decía recién, de gracias a Dios, ¿no? Y por suerte para todos los que llevamos la bandera del metal latinoamericano, han sido referentes ustedes a nivel musical, a nivel música pesada. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí en el Cuartel del Metal y obviamente celebrando, Anton, 30 años de la banda con un nuevo disco. ¿Qué más se puede pedir? Contame un poco tus sensaciones y si mirás un poco para atrás también, ¿no? Lo que te viene a la cabeza durante todos estos 30 años que pasó la banda, las distintas situaciones a nivel político en tu país, que ya vamos a estar tocando un poco esa situación, a nivel personal tuyo en lo musical. Bueno, contame tus primeras sensaciones cuando hiciste, pongámosle a sacrificio, el disco de los 30 años de la banda. Sí, bueno, no lo hicimos con eso en mente, ¿sabes? O sea, cuando empezamos a componer para Sacrificio Sí, fue hace 2 años atrás o algo así. Eh, y nada, queríamos, a ver, teníamos un nuevo baterista, sí. Danilo Estrella, bueno, que le ha traído toda una nueva inyección de energía a la banda, ¿no? Empezamos a trabajar con él y realmente yo me sentía como un pibe, ¿no? Como dicen ustedes, o sea, con muchas ganas, además que Claro, cambiamos el modus operandi, ¿no? De la composición. Antes yo componía casi todo en mi casa, con un computador y una guitarra y ya está. Y ahora no, ahora lo hicimos a la antigua, ¿no? Fuimos a una sala de ensayo y ahí mismo sudando y con la música fuerte, ¿no? Es distinta la sensación y distinta la dinámica que se produce. Entonces, como que yo ese proceso solo lo disfruté y en ningún momento estaba pensando, chuta, vamos a cumplir 30 años o lo que sea. Ahora coincidió justo que el lanzamiento al sí, final, porque se tuvo que atrasar por el tema de la pandemia y todo, sí. al final coincidió y claro, uno dice, wow, 30 años, pero no sé, a mí no me parecen 30 años, ¿no? Me parece mucho menos tiempo. No, o sea, sí, claro, se dice pronto, 30 años, pero no sé. Igual hay que decir, Criminal ha tenido algunos periodos de menos actividad últimamente, especialmente no porque no, también estoy involucrado en otros proyectos y así, Sí, entonces como que a veces cuesta repartir el tiempo entre todo lo que hay, porque también hay vida privada, ¿no es cierto? por supuesto. Entonces, ha sido quizás un poco dejado de lado a veces Criminal, pero la gracia que tiene es que nunca se ha disuelto, nunca hemos dicho ya basta, no hacemos Claro. más, sino que Criminal siempre ha estado ahí, siempre hemos estado tocando con mayor o menor intensidad, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora con este disco siento que hemos recuperado mucho la energía que teníamos al principio. De hecho, incluso musicalmente este disco conecta mucho con los primeros discos, ¿no? Con Victimize, con Dead Soul, Sí, con sí. Cancer, con toda esa primera década de Criminal. Creo que tiene mucho en común, pero al mismo tiempo también es como mucho más extremo el disco. También es mucho más, eh, no sé, ¿cómo decirlo? Es mucho más Muy agresivo, sí, sí, carrero, sí. ¿no? Más intenso, más Claro, brutal, ¿no? tal cual. Eso te quería preguntar, ya que tocas un poco la parte musical. El que lo escucha por primera vez, nota un disco veloz, agresivo, plagado de riff. Como decías vos, un poco la vuelta a las raíces a esos primeros discos que vio nacer a la banda, sin ir más lejos. Contame cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando terminaste la grabación del disco y lo escuchaste por primera vez. ¿Qué sentiste vos, más allá de esto que me comentás que impusiste toda tu energía, todo lo nuevo? Tratar de resetearte vos quizás como músico también y como persona a la hora de grabar con esta nueva modalidad que me dijiste, volver un poco a la vieja escuela, a lo Black Sabbath, bien crudo.
Contame un poco tus primeras sensaciones cuando escuchaste el nuevo material. Vos como músico y decir, wow, ¿te sorprendiste? ¿Superó tus expectativas? Es que la verdad es que eso no te lo puedo contestar ahora, porque estuve durante tanto tiempo, tantos meses, tan inmerso en todo lo que es este disco, desde todo lo que es la grabación, luego hacer las letras, estar ahí, estarlas cantando, estar produciendo junto con Seba Puente, y luego también las mezclas, ¿no? Que, oye, pero arreglemos esto, y que escuchas el tema una y otra vez, vas comparando con otras cosas, Claro. y así, y al final, yo siento que al final uno prácticamente pierde la perspectiva, ¿no? O sea, al final uno dice, ya, esto es lo mejor que puedo hacer en Sí. ese momento, pero yo considero que tienes que tomar por lo menos un par de meses de distancia como para poder juzgar tu propio trabajo, quizás un año incluso. El próximo año ya Claro. pregúntame tú qué te parece este disco comparado con los otros, ¿no? ¿Está mejor, está peor que lo que habrías hecho Claro. distinto, ¿no? Pero ahora está muy cercano todavía, se ve muy grande todavía, ¿no? Tal Cuando lo cual. vea más de lejos, más pequeñito, ahí te lo puedo contestar. Y más en frío quizás puedas hacer un análisis un poquito más profundo. Anton, tocabas Claro. un poco recién la parte de la grabación y bueno, me quiero meter un poco en eso. Primero, por dos cosas. La primera, grabar un disco y editarlo en pandemia no es poca cosa, me parece que es un logro, que algo que nunca te hubieses imaginado quizás en tu vida como músico. Y segundo, también grabarlo y que este disco muestre un poco lo que vos querías expresar con las letras y da la casualidad, no sé si es algo, valga la redundancia, casual o no, la situación social que está viviendo Chile y que ustedes la plasmaron en el arte de tapa, que es un poco los conflictos sociales y ver toda esta, que la verdad es una situación lamentable lo que están pasando por todos los conflictos, sabemos conflictos mapuches que tienen en estos momentos y que han mandado el ejército para esas zonas, desde la parte política que han tomado decisiones quizás que no hay que tomar nunca, pero bueno, a veces los políticos exceden todos esos límites. Quería saber un poco tu punto de vista y quería saber un poco la parte social de Chile, cómo decidiste plasmarla en este nuevo álbum. A ver, empecemos por el principio de tu pregunta, que es el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. El grueso de este disco lo compusimos en el año 19 y entramos a grabar en febrero ya me estoy perdiendo con los años, del 2020, claro, del Del año 2020, pasado, sí. ¿no? En febrero del año pasado grabamos toda la batería y todas las guitarras rítmicas. Uh -huh. O sea, estaba toda la base del disco ya lista. Sí. Y teníamos la intención de en los siguientes meses ir avanzando con bajo, con las voces y todo eso. Yo me fui a España en Sí. marzo y pum, y cayó el tema de la pandemia, tuve que estar como 4 meses encerrado. Y bueno, el disco se congeló, digamos, ¿no? No Sí. pudimos seguir trabajando en él. Yo pude empezar a regresar a Chile alrededor de julio, agosto del año pasado, Uh -huh. pero todavía con muchas restricciones de movimiento, no se podía salir, que había confinamiento y cosas, ¿no? Entonces, realmente el trabajo así en serio recién lo pudimos retomar hacia fines del año pasado. Y ahí ya cogimos de nuevo un poco, le cogimos el tranco un Uh poco -huh. y pudimos ya a principios de este año ya terminar de hacer todo lo que son las voces y mezclar, y mezclar además tranquilamente porque como que ya cualquier apuro que hubiéramos podido tener ya se había ido a la mierda, así que ya mejor terminarlo tranquilo y que quede bien, ¿no es Claro. cierto? Así que lo hicimos así y fue para mejor, porque realmente le pusimos mucha atención al detalle Uh -huh. en la mezcla y todo eso. Y fue, claro, como te digo, fue para mejor porque realmente nos dimos el gusto porque hay mucha gente que dice que uno no termina un disco, lo abandona, ¿no es cierto? En algún momento ya dice, ya ahí está, y a otra cosa, ¿no? Pero en este caso no fue así. En este caso puedo Claro. decir realmente y con propiedad que llegamos al punto donde dijimos, así está bien, ¿no? Bien. Entonces quedamos súper conformes. Ahora, todo el proceso de la génesis del disco partió, como te decía, el año 2018, todo el 2019, Uh que -huh. fue justamente, bueno, a ver,
ebullición social ha habido en Chile hace mucho tiempo, ya Sí, con sí, sí. las protestas estudiantiles hace 10 años Ujú. ya. Eh, pero hace tiempo que se veía venir algo más grande porque realmente el nivel de la frustración de la gente es muy grande, ¿no? Ujú. Que ver que los políticos le roban y después más encima se ríen en su cara, eso fue como que en algún momento tenía que explotar y coincidió Claro. justamente con el tiempo en que nosotros estábamos componiendo este disco. Sí, A mí el sí. estallido social mismo, el 18 de octubre, que fue como el día en que saltó todo por los aires, Ujú. a mí me pilló fuera de Chile. Así que yo lo vi de lejos, vi lo que Claro. vi a través de las redes sociales, la prensa, qué sé yo, pero aún así como chileno uno no queda indiferente, ¿no es cierto? Entonces yo, o sea, sabía que algo del disco y también la carátula iba a tener algo que ver con el estallido, ¿no? Sí, Que no es un disco conceptual sí. propiamente tal, pero hay varios temas, sí, hay varias canciones que están conectadas con esto, Ujú. ya sea porque son temas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y que son como parte de las demandas que tiene la gente, como por ejemplo el sistema criminal, que es sobre el sistema del CENAME, que no, el Servicio Ujú. Nacional de Menores, donde entran los chicos que no están bien atendidos en sus casas, ¿no? Pero que al final terminaba convirtiéndose en una fábrica de marginados, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ese tipo de cosas a mí me interesa y bueno, hay otros que son directamente ya sobre el estallido, como por ejemplo After Me, The Flood, Ujú. donde comparo un poco al presidente, todavía presidente Piñera con los regímenes absolutistas, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, cuando los monarcas Yendo decían: "Ah, muy después de atrás. mí el diluvio ya me da todo lo mismo", ¿no es cierto? Claro. Así que sí, pues, y también con la carátula quisimos un poco englobar todo eso, quisimos darle un reflejo gráfico y bueno, hay gente que lo ha tomado mal, hay gente Sí. que piensa que esto es un panfleto de extrema izquierda o algo así y no podría ser más lejano de la realidad, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que hacemos es en el fondo sacar una foto del momento, de lo que está pasando. O sea, obviamente tenemos una opinión al respecto, pero Por al supuesto. final yo creo que una gran mayoría de chilenos comparte el diagnóstico de las cosas que están mal. Pero claro, luego pueden tener distintas opiniones de cómo se sale, ¿no es Sí, cierto? sí, 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 De sí. cómo tienen que ser las cosas. De hecho, se está redactando una nueva constitución. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero en el fondo lo que yo quería transmitir con las letras, con la carátula, es un poco ese sentimiento de desolación, ¿no? De ver que tu país se está yendo literalmente a la mierda porque no hubo otra forma, o sea, que haya Claro. que hubiera que llegar a esto, a la violencia, a la destrucción, a la muerte, es muy triste, ¿no? Es muy fuerte. Qué difícil, Anton, para toda la gente, ¿no? Los que tienen, los que viven afuera y tienen familiares en Chile también, como decís vos, que en algún momento te tocó verlo desde afuera y sufrir a la distancia, los mismos que están sufriendo desigualdades en el país y que siempre el mismo pueblo es el que paga, ¿no? Todo. Esa es la Siempre, triste historia de todo, ¿no? Que el pueblo siempre siempre. termina pagando con sangre los errores de otras personas. Eso es lo que más tristeza da y nosotros desde Argentina, yo estoy ubicado, sabes, geográficamente aquí y lo vemos a través de las noticias y demás, y se sufre mucho y es una verdadera pena que un país tan cercano a nosotros esté pasándola de tan mal manera y nada, ojalá que todo esto se solucione pronto, lo veo difícil porque a veces las decisiones que toman parece que apagan el fuego con nafta, entonces es complicado así, ¿viste? Sí, yo también, yo tengo un optimismo, pero bastante cauteloso respecto de todo esto. Tampoco hay que olvidar, o sea, porque aquí también las cosas se tratan muchas veces de pintar de blanco y negro, ¿no? Hay mucha Sí, gente que dice que los 30 años que llevamos de democracia ha sido lo peor, que ha sido como seguir en dictadura. Eso no es cierto, ¿no? Y ha habido un progreso económico, de hecho, de muchas partes de Sudamérica la gente viene, migra hacia Chile porque piensa que va a tener un futuro mejor, no sé, con más sí, oportunidades, ¿no? sí. Entonces, lo que yo me preocupa es que lo bueno se vaya a echar a perder y no que lo malo se vaya
claro. arreglar, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en un proceso, inmersos en un proceso que tiene muchas estaciones ahora, ¿no es cierto? Tenemos una elección Ujú. presidencial a la vuelta de la esquina, tenemos luego que el próximo año que aprobar o rechazar la constitución, La nueva. digamos, el Ujú. boceto de constitución nueva, y ahí vamos a ver cómo se va saliendo, pero yo como artista no voy a renunciar nunca a mi derecho de expresarme y a decir las cosas que pienso sobre lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, y la música es un poco eso también. Anton, metiéndonos de lleno en el nuevo álbum, siempre digo y lo veo, y creo que hay sobrados ejemplos de que para las bandas latinoamericanas siempre es difícil llegar. Salvo algunos casos, obviamente los involucro a ustedes, Criminal, Sepultura, Brujería y alguna que otra más, han sabido quizás traspasar esos límites. Siempre se dice que de otros mercados se les pone traba, que la cuestión económica latinoamericana nunca ayuda para ese progreso. Bueno, todo lo que es la parte de subsidios a la cultura y a la música, mucho menos. Entonces, por eso también todo eso es como remarla en lodo para tratar de llegar. Y tratar de estar obviamente a la altura de las grandes bandas que aparentemente muchas veces se ve como otro mundo, que son las norteamericanas y las europeas. Vos tuviste la suerte de que no solo también estás obviamente con Brujería, con Pentagram, bueno, han tenido buena repercusión siempre a lo largo de su historia, en lo personal vos como músico también. Contame un poco qué significa para Criminal tener el respaldo de un sello tan importante en el mundo del metal como Metal Blade, de poder haber traspasado fronteras, de que mirando hoy quizás de donde estás en tu casa veas que el disco se edita con un sello japonés, de que tengo entendido que ahora a mediados de octubre te llegan los vinilos, de que hay posibilidad de editarlo con otros sellos también. Contame un poco tus sensaciones acerca de eso, que obviamente contrasta un poco quizás la realidad de muchas otras bandas que les cuesta muchísimo llegar y vos tuviste la suerte con tus proyectos de alcanzar esos objetivos. Bueno, un poco loco, ¿no? Si tú piensas que, como hablábamos al principio, que ya son 30 años de Criminal y que ahora este disco nuevo va a salir editado en Europa y en Estados Unidos a través de Metal Blade, luego va a salir en Japón, luego va a salir en Brasil y así, o sea, es que estamos en un muy buen momento. Y yo lo tomo un poco como un reconocimiento a un trabajo, ¿no? A la Sí, perseverancia en el fondo, porque aquí eso de que a un grupo de un día para otro le va bien y tiene éxito y está de cabeza de cartel, eso no se da ya mucho, ¿no es claro. cierto? Incluso bandas que hoy están en un buen nivel, si tú te fijas, por decir cualquiera, no Uh sé, -huh. Mastodon, han tenido que Sí. trabajar años y años y años para llegar ahí, ¿no es cierto? Entonces, no sé, quizás lo que quiero decir con esto es que las bandas más jóvenes, más nuevas, no se tienen que desanimar si en un principio no les funciona, si tienen que primero editarse en forma independiente o con un sello chico, da igual, o sea, al final la calidad se impone, pero también lo que se impone es el trabajo, la seriedad y la perseverancia, ¿no? Entonces, Claro. esa es un poquito mi visión, o sea, yo, o le podrías decir también que es como un premio a la porfía. Es como la frutilla del postre, como decimos acá. Claro, También, tal claro. cual. Sí, sí, así. Anton, 30 años no es poco, hablábamos recién y al inicio de la charla también, me decías que para vos no pasaron 30 años, que pasó todo quizás muy rápido y el año calendario quizás muestra otra cosa. Te tocó vivir diferentes historias a lo largo de tu carrera como músico durante estos 30 años. Quizás en momentos donde se grababa de una manera, donde a la batería había que pegarle, a la cuerda había que darle duro y las herramientas eran otras. Hasta el día de hoy que tenés un montón de herramientas a mano que incluso te permiten grabar a distancia. Hay infinidad de casos, incluso la pandemia ha profundizado esta modalidad, Mm. donde las bandas quizás no se podían juntar en alguna sala, en un estudio de grabación, y cada uno ha hecho lo suyo por su cuenta. ¿Con qué parte te quedas de la música? ¿Con la vieja escuela que te vio nacer como artista o con esta que está plagada de herramientas y que te permite tener una visión un poquito más allá de lo normal? Es una pregunta, una buena pregunta y una pregunta un tanto compleja, porque hay como distintas filosofías en ese sentido, ¿no es Uh cierto? -huh. Hay bandas que abusan de la tecnología que existe hoy en día
y que finalmente lo que tú escuchas, lo que sale por los parlantes cuando tú pones el disco, cuando le pones play en Spotify, no tiene nada que ver con lo que hizo la banda en el estudio, digamos. O Claro, sea, se puede falsear, se puede embellecer mucho una banda a base de mentira, para decirlo con todas sus claro. letras, ¿no? Yo no comulgo con eso. Luego, hay otras bandas que, que tienen como un dogma con el tema de la vieja escuela y así, entonces que como que casi que prefirieran sonar mal para ser más true, ¿no es cierto? Mientras más análogo y más Claro, mierdoso suena, mejor, ¿no es cierto? Yo creo que las herramientas están para usarlas, ¿no? Pero no sí. para abusar de ellas. Y nosotros Ujú. siempre sobre todo en este disco, hemos querido tener un sonido natural, un sonido que cuando tú pongas el disco, te pongas a escuchar el disco, te dé la impresión de que estás escuchando a la banda enfrente de ti, tocando en una sala pequeña, ¿no? Mm. Con la gente volviéndose loca, ¿no es cierto? El baterista tocando de verdad con una batería de verdad, no que todos los palos suenen igual, no que esté todo Tal cual. gatillado. El mismo tema con la guitarra, aunque tengo que decir que los simuladores de amplificadores y todo eso que hay hoy están súper avanzados ya, o Ujú. sea, ya casi de repente es difícil la diferencia, pero como tú dices, también está mucho, y la gente, quizás los músicos más jóvenes quizás no lo aprecian tanto, pero está mucho también en la forma que tú tocas, o sea, en la forma que tú le das a la cuerda, cómo apañas, Claro. en fin, cómo la velocidad, todo eso tiene un efecto mucho más grande de lo que la gente cree. O sea, no es como ya yo llego, pero si paso por todos estos plugins y todas estas cosas, al final Sí. la cosa va a sonar bien. No, o sea, de partida está el tema. Si el tema es malo, ni con, o sea, puede echarle brillantina y todo, pero el pedazo de mierda va a seguir siendo mierda, ¿no es Claro, cierto? tal cual, tal cual. Pero más allá de eso, luego tienes que ejecutarlo, y para ejecutarlo también se nota cuando las cosas están hechas con fuerza, con pasión, o bien, mira, voy a grabar un compás y luego lo voy a pegar 100 veces en el resto del tema. Eso a mí no es mi filosofía. Y yo creo que, bueno, en eso trabajamos con Seba Puente, el Sí. productor del disco, que compartía totalmente esa visión con nosotros y que lo hizo sonar para mi gusto perfecto. O sea, eso era realmente, y no digo perfecto en el sentido que suena todo perfecto, sino que todo suena de verdad, ¿no? Suena como suena la banda. Y Claro. eso es lo principal, creo yo. Y teníamos también como referente, cuando hicimos este disco, a bandas como Napalm Death, como Sepultura de los años 90, ¿no? Ujú. Y eso eh, también, yo creo que de alguna forma también como que permeó el disco, y de alguna forma toda esa onda y esa forma de componer, quizás un poco más simplista, pero más al hueso, también todo eso se confabuló, ¿no? Para crear este sacrificio que yo estoy súper satisfecho con lo que hicimos. Que es un gran álbum, sin ir más lejos. Dos cortitas para ir cerrando. Sabemos que tenés otras entrevistas de por medio, Anton. Eh, Ujú. Nombrarte Pentagram, Criminal, Brujería y un proyecto nuevo que es Lockup. ¿Te sentís un bendecido por la música con todo este trabajo que te rodea hoy en día? Sí, absolutamente. Yo, a ver, siempre mi sueño, desde que era muy chico, mi sueño era hacer música y vivir de la música, ¿no es cierto? Y obviamente mi padre siempre me dijo que no era posible, que estudiara y esto y lo otro, ¿no? Y lo gracioso es que a mí me llegó realmente la suerte no sé, el lograrlo, me Ujú. llegó relativamente tarde en mi vida, ¿no? Cuando yo estaba cerca de los 40 años. Fue Claro. cuando empecé a tocar en Lock Up, y empecé a hacer no sé, con Pentagram reformado, ahí empezamos a hacer más cosas, luego entrar a la brujería y todo eso. Brujería. Esos Ujú. fueron los últimos 10 12 años de mi vida, ¿no? Y yo tengo 52 ahora. Claro. Así que por lo mismo yo creo que lo aprecio más, porque me ha costado más, ¿no? Entonces, yo por lo mismo estoy súper satisfecho, súper agradecido de lo Ujú. logrado,
veo mucha gente, porque uno se encuentra con todo tipo de caracteres, ¿no es cierto?, en esto de la música, y veo gente que es muy exitosa, pero que no es feliz con lo que hace, que ya entra en una dinámica de que es como una rutina y que hay Claro, que hacerlo, pero no lo disfruta. Sí, sí, que sí. paja, que hay que viajar y que Sí, esto y que sí, los sí, fans sí. que molestan y no sé qué, y eso, pues bueno, si tienes esa mentalidad, mejor vete para casa Claro. y administra tu fortuna y ya está. Claro, tal cual, tal cual. Anton, para cerrar, chances, ahora que hay un poco, un panorama un poco más claro de lo que es la pandemia, de si Dios quiere, ¿no? Podemos dar vuelta a esta página nefasta de la historia que nos tocó vivir y bueno, por suerte nos tiene aquí conversando. Digo, chances de alguna gira latinoamericana, presentando el disco, ¿se te vino a la mente o por ahora no lo pensaste? Lo que pasa es que en Sudamérica o Latinoamérica, si queremos incluir a Centroamérica y México también, estamos como muy distintos niveles de desconfinamiento, de aforos en los locales Claro. y todo eso. Entonces yo así como logísticamente lo veo muy difícil de hacer en este Sí. momento una gira sudamericana. Nosotros por de pronto tenemos ahora anunciado para el 2 de diciembre un Ujú. lanzamiento grande aquí en Santiago, en el Teatro Caupolicán, que es un teatro Bien, sí, importante sí. donde ha tocado Sepultura y Pantera y montones de Sí, bandas sí, sí. que vamos a estar junto Con a Nuclear, Nuclear, que ¿no? también lanzaron un disco nuevo este año, más temprano, pero no lo lograron, tampoco lo pudieron mostrar en vivo. Entonces, con Sí, las dos bandas vamos a hacer un show importante y también vamos a agregar otros shows en provincias también. bien. Pero eso es por ahora. Yo, o sea, a mí me encantaría ir a tocar a Argentina, ir a tocar a Perú, pero yo ayer o hace un par de días estaba hablando con uno de los promotores principales de Perú y me decía, bueno, de aquí a marzo, olvídate, Claro. no se puede hacer nada todavía. Entonces, está muy difícil la cosa. Yo creo que va a haber que armarse de paciencia un poco, hacer esto que vamos a hacer en Chile, luego apuntar un poquito, ojalá, a festivales de Europa el próximo año, que ahí ya se ve Ujú. la cosa como un poquito más clara Sí. y quizá ya la segunda mitad del próximo año volver a Sudamérica y hacer una gira. Que hay cosas interesantes, ¿eh? Por ahí se ha hablado algo, no te puedo Ujú. dar Está muy demasiados bien. detalles, pero se ha hablado de hacer algo con las bandas como insignes del Headbangers de MTV Latino, ¿no? Sí, De que sí, hacer como sí. un revival de eso. Entonces sería interesante, por supuesto. Nosotros nos apuntamos, pero a lo que sea. Pero se tienen que dar las condiciones, claro. Ojalá que el próximo año entonces se pueda dar. Anton, desde ya agradecerte, mandarte un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo para el Cuartel del Metal, para toda Latinoamérica. Espero verte pronto por aquí, por Argentina. Seguramente va a ser el año que viene. Y bueno, quizás el año que viene te entreviste de nuevo para preguntarte tu punto de vista más frío de Sacrificio, que ya lo habrás tenido un poco más lejos de la fecha de edición. Más pensado, claro. Lucas, muchas gracias a ti, un abrazo. Ojalá nos veamos más pronto que tarde y ojalá que sea desde un escenario y con el mosh ahí a mil. Exacto. Y bueno, un hermano, un abrazo grande, perdón, a todos los hermanos latinoamericanos que siguen a Cuartel de Metal. Y bueno, espero que disfruten del nuevo disco Sacrificio. Buenísimo. Un abrazo grande, Antón. Gracias por estar con Otro, nos nosotros. vemos. Cuídate. Chao. Chau, chau.